porque no hay lugar para Dios. Tenemos muchos pensamientos, tenemos muchos, no sé, nuestro intelecto, lo que nosotros creemos, lo que nosotros sentimos, nuestras emociones. O sea, mire, el ser humano es tan complejo que no solamente es lo que ve, lo que siente, lo que piensa, todo, las emociones, dependiendo de dónde esté, cómo esté, todo eso lo domina si se deja. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho de nosotros y nada de Dios. Y mire, y no hay esfuerzo. No hay un esfuerzo para que nosotros venimos a la iglesia y no nos esforzamos en que esa palabra sea práctica, en que no solamente sea una palabra, sino que se haga efectiva. Dice 2 de Pedro 1:15, él habla sobre de la diligencia. Voy a dejar este versículo por acá, porque más adelante quiero tocar este tema cuando Jesús le dice a los fariseos, mi palabra no haya cabida en vosotros. Pero quiero darle una repasadita nada más a 2 de Pedro 1:5. Aquí nos está hablando de la efectividad que nosotros tenemos que tener al ser carta leída. No es solamente información. No es solamente información, tiene que haber transformación. Y dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Fíjense, lo primero es fe. Así usted no vea, crea. Usted tiene que estar firme en lo que usted ha creído. Entonces, a esa fe que tú tienes, a la fe en Cristo, a lo que Cristo hizo por ti, añádale también virtud. Virtud es todo lo bueno que se puede hacer. A la virtud añádele conocimiento, al conocimiento añádele dominio propio, el dominio propio, no demonio propio que dice el pastor. Al dominio propio añádele paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad añádale afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Escuchen, si todo esto que nombramos, tú tienes fe y tienes virtud, tienes dominio propio y también tienes conocimiento, todo esto no te dejarán ser una carta que solamente contiene información, sino que vas a ser una carta que dé fruto, porque estas cosas no te van a dejar que tú seas un ocioso, sino que vas a tener fruto en cuanto al conocimiento. Está muy bien saber, tienes que conocer, pero también tienes que a ese conocimiento darle frutos. Pero si no haces esto, dice aquí Pedro, si no tienes estas cosas, tienes la vista muy corta, eres ciego, habiendo olvidado la purificación de tu antiguo pecado. Y dice muchas cosas, mire, aquí dice, a veces no dice por qué caigo, aquí te dice, si tú procuras todas estas cosas vas a estar firme y no caerás jamás. Usted pregunta, ¿por qué yo soy una carta? Que a veces veo que Dios está escribiendo cosas bonitas en mí, pero a veces las circunstancias vienen y me agarran y ahora soy una carta arrugada y a veces hasta rota. Porque aquí Pedro nos está aconsejando que si nosotros tenemos fe y ese conocimiento que tenemos escrito en nuestra mente le añadimos virtud, afecto fraternal, amor y todas esas cosas, no caerás jamás. Entonces miren, todas estas cosas no te dejarán ser una carta llena de información y sin frutos. Cuando la llenas de otras cosas que no es espiritual, pasa a ser una carta llena de conocimientos. Ya casi termino. Mire, esto es muy importante. Como les dije, prácticamente es un resumen de lo que se viene hablando. Pero quiero que hagamos énfasis en esto, miren. Cuando nosotros nos llenamos de tantas cosas que no son de Dios, si usted pasa mucho tiempo en las redes sociales, y siempre se los digo, no pretendamos pasar 2 horas, o sea, nosotros pasamos más, a veces nos quedamos sentados 1 hora pegados, pero intermitentemente
son casi 5 dependiendo. Un ratico aquí, un ratico allá, en la noche ya cuando me da a dormir, las 2. Pero si nosotros pasamos 2 horas en redes sociales y media hora leyendo la Biblia, cuando mucho, 5 minutos y oro 5 y ya me estoy quedando dormido. No pretendamos que la palabra de Dios halle cabida en nosotros. Vamos a ser otros fariseos. Vamos a poder tener el conocimiento, pero no vamos a tener frutos. ¿Por qué? Porque miren, tu mente, yo se lo digo mucho también a los jóvenes, que nosotros somos lo que pensamos, porque así lo dice la Biblia. En este momento no me acuerdo el versículo, pero lo dice en Proverbios, que como es el hombre, como es su pensamiento, así es él. Como usted piensa, así es. Y yo siempre le pregunto a los muchachos, ¿qué piensan? Si lo que tú piensas, no lo digo yo, lo dice la Biblia, en lo que más piensas, eso eres, ¿qué piensas? Y el sábado también Ladi predicó y le dio un enfoque sobre las cartas leídas. Y ella preguntaba, si yo pienso así, asado, y yo le pregunté a los muchachos, si como es su pensamiento, así es el hombre, y si yo pienso en bobadas, ¿qué soy? Dígalo, si yo pienso puras bobadas, ¿qué soy? Porque lo que piensa, así es él. ¿Qué piensas? ¿Qué vives pensando? Si tú en tu mente es lo que te hicieron, lo que me hicieron, lo que me van a hacer, ¿qué termina haciendo? Si en tu ser está también el pasado, es que cuando a mí, que nadie me quiso, y tengo rabia, tengo odio, ¿qué soy? Soy amargura, soy esto. ¿Por qué? Porque como piensa el hombre, así es él. ¿Y por qué yo pienso tantas cosas? O sea, ¿por qué mi pensamiento se llena de tantas cosas? Pues porque dicen los psicólogos que la personalidad tuya se define por lo que ves, lo que escuchas, con quien te ajuntas. Y nosotros lo que más pensamos es lo que más miramos. ¿Qué miras? ¿Qué es lo que tú más ves? Y cuando nosotros pasamos tanto tiempo en redes sociales, nosotros no vamos a tener cabida para la palabra de Dios, porque tú eres lo que piensas. Y miren, para ser mejor, usted tiene que pensar mejor. Y dice un versículo en Filipenses también, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, y así sucesivamente. Si hay virtud alguna y si algo es digno de alabanza, en esto piensa. Escuchen, Filipenses dice, en todo lo bueno, piensa en todo lo justo, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es verdadero. Piensa en esto y así vas a ser. ¿Cómo vas a ser? Vas a ser honesto, vas a ser puro. Vas a tener buen nombre, vas a ser digno de alabanza porque tú eres lo que piensas. Y miren, para nosotros ser portadores de la gloria de Dios, para hacer cartas que no solamente informan, sino que transforman, para que tú seas un reflejo de la gloria, que la gente pueda verte y decir, este es hijo de Dios, para que tú puedas hablar y decir, es Dios que me está escribiendo en mi mente, es Dios quien está llenando mi vida. Tenemos que deshacernos de muchas cosas. Tenemos que dejar de pasar tiempo en cosas que no edifican. Y hay un dicho por ahí que dice que si Satanás no te va a tentar, te va a entretener. Si no te puede tentar, te va a entretener. Hay personas que, así como yo, que decía o digo, a mí el grupo no me presiona, yo soy la presión del grupo. Ni cuando era mundana me decían, bebe, échate un trago, échate un trago, échate un trago. Yo le decía, si no me da mi voluntad, no me lo voy a echar. Si yo voy a hacer algo es porque yo quiero, no porque tú me presiones. Si yo no quería ir a algún sitio, no iba y punto. A mí me importaba un bledo si mis amigos me decían aburrida. Mi papá, si eran las 11 de la noche y yo no llegaba a la casa, él no me abría, me dejaba en la calle. Y yo le decía, ya saben, que yo soy como la Cenicienta. Después de las 12 pierdo el encanto, porque me van a dejar morada. Si yo voy a mi casa, después de las 12, ustedes me van a ver al otro día, Fiona me van a decir, pero lo verde que voy a quedar. Ay, la princesa Fiona, de día soy una,
De noche soy otra. Pero era porque si yo llegaba a mi casa de día, hermosa, salía hermosa de mi casa. Pero si llegaba después de las 12 de la noche, ya verde me iban a dejar. Y a mí, yo decía, me tengo que ir a tal hora porque a esa hora mi papá me dijo que me llegara. Que sometía, que con 20 años y todavía te someten. A mí sí, a mí sí. Y ustedes pueden ser mis amigos, pero mi mamá es mi mamá. Y yo la tengo que respetar y a esta hora voy a llegar a la casa y punto. Nunca me dejé presionar. Y hasta el sol de hoy pues siento así como que todavía. A mí el grupo no me presiona, yo soy la presión del grupo. A mí que me digan, ay, qué evangélica, qué aburrida. Yo le digo, aburrido es el diablo que no va para el culto. Ese sí es aburrido. Yo no me dejo como que amedrentar porque lo que el mundo dice. Pero, ¿qué pasa? Cuando las personas se creen muy firmes, que Satanás no te puede tentar con un cosito de marihuana. No te vas a decir, ay, que un trago, que la bailadera. Hay personas que no nos gustaba ni bailar, ni beber, ni fumar. Bueno, el carácter Dios me lo está moldeando, ahí vamos. No mato, no hago nada, pues. Entonces Satanás dice, si no te puedo tentar, te voy a entretener. Porque tú fuiste creado para transformar. Y mientras yo te tenga, puedes tener la información que quieras, puedes saber de Dios cuanto quieras, pero mientras tanto te voy a tener solamente así, para que informes, para que digas que Dios existe, para que digas que crees en Dios, pero no hay una transformación, no hay algo práctico. Y la gente no ve lo que Dios está haciendo en nosotros. Y miren, para nosotros llenarnos de Dios tenemos que vaciarnos. Suelte todos los malos pensamientos que tiene. Yo tengo que soltar todo lo que pienso y empezar a llenarme de lo que es de Dios. Y lo número uno, miren, para que usted pueda entender a Dios, escuchar a Dios, que Dios escribe en usted, lo que usted tiene que hacer es permanecer en Él. Y voy a regresarme aquí a Juan 8, pero mire, quiero leerles del 31, dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Escuche, si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Recuerden que Jesús alimentó a 5,000 personas, lo seguía mucha gente, pero casi siempre andaba con sus 12. Pero a la hora de lo más íntimo, era 3, que llaman el círculo íntimo de Jesús. La multitud, el grupo de los 70, los 12 y los 3. Y así a veces somos en la iglesia. La iglesia puede estar llena y Jesús no tiene favoritos. No es que Jesús prefiere como a Franceli. Él la prefiere a ella. No. Jesús no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Y en la iglesia podemos haber mucho, pero solamente hay unos pocos que están cerca de Jesús. Y Jesús aquí le está diciendo a los judíos, si permaneces en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. No vas a ser como los que yo alimenté, que estaban conmigo por el pan y los peces. Cuando ya le faltó el pan, crucifíquenlo que ya no nos sirve. Y a veces nosotros estamos así en la iglesia, por los panes y los peces, por la bendición de Dios y no por el Dios de las bendiciones. Si permaneces en mí, vas a ser verdaderamente mis discípulos. Si tú permaneces en mi palabra y mi palabra permanece en ti, vas a ser carta leída al mundo. Y él empieza a decir un poco de cosas, miren. Aquí la gente empieza a decir, pero es que nosotros somos linaje de Abraham. Y lo que ya les dije, Jesús le dijo que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libre. Cuando tú tienes una relación con Dios, vas a ser verdaderamente libre. Vas a tener la libertad para adorarle, para alabarle, para soltarte del pecado. Y empieza a decir otro poco de cosas. Y ahí es donde le dice que mi palabra no haya cabida en vosotros. Y el 43 dice, aquí me voy a enfocar, dice, porque no entendéis mi lenguaje. Vuelvo para atrásito. Ellos le dicen,
Nosotros somos linaje de Abraham y por lo tanto somos hijos de Dios. Y escuche el amor de Jesús. Escuchen bien. Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque en ustedes no están escritas mis obras, ni las obras del Padre. En ustedes no se ve escrito lo que el Padre pudiera escribir. Y vosotros reflejáis, es que estás escrito o te está escribiendo otra persona. Le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo he salido de Dios y no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Jesús está hablando, escuchen, Jesús está hablando y le dice: no entienden mi lenguaje, porque no escuchan mis palabras. Debería ser al revés, ¿no? No entiende mis palabras porque no escuchan mi lenguaje, o al revés, no sé. Como que no me entiende porque no estamos hablando el mismo idioma. Pero Jesús le dijo: ustedes no entienden mi palabra porque no la están escuchando. Y sabe que uno tiene que entender el lenguaje de Dios. ¿Cómo sabes tú cuando Dios te habla? ¿Cómo sabes tú que es la voz de Dios la que estás escuchando? Cuando hay un pastor que él dice, le hicieron una pregunta, que cómo reconocía la voz de Dios. Y él dice: obvio, o sea, yo paso tiempo con él. Y si paso mucho tiempo con él, conozco su voz. Y Jesús lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen, porque están conmigo. Para nosotros llenarnos de Dios y ser las cartas leídas que Dios quiere que sea, primero debemos permanecer con Él. Y cuando nosotros permanezcamos en Él, vamos a entender su palabra, vamos a escuchar su palabra. Y hasta que conozcamos su voz. El pastor que le digo, él dice que él llama o lo llaman. Y cuando él escucha el teléfono, si lo llama a su esposa, un ejemplo, Alejandro me llama, así sea de otro número, y me dice: aló, amor. Y yo no voy a decir: ¿quién es? Alejandro. ¿Cuál Alejandro? O sea, no, así me llamé de otro teléfono y que aló, amor. Y yo: dime, amor. Dime, Alejandro, yo lo conozco. Vivo con él, paso tiempo con él. Y aunque ustedes no crean, duermo con él. Yo duermo con él. Entonces, conozco su voz. Cuando él me habla, yo no voy a decir: ¿quién anda por ahí? ¿Qué hombre se metió a mi casa que escuchó así la voz de un macho alfa? Es mi esposo que anda por ahí hablando. Entonces, porque yo conozco su voz. Mi pregunta es: ¿usted conoce la voz de su amado? Y no estoy hablando de su esposa, ahí sí. ¿Conoce la voz de su amado Padre cuando le habla? Cuando tú pasas tiempo con Él, cuando vives con Él, cuando duermes con Él, cuando te comunicas con Él, no te pasa lo que le pasó a los fariseos, que no entendían su lenguaje, porque ni siquiera podían escuchar su palabra. No podían escuchar la palabra porque la mente de ellos estaba llena de leyes. ¿De qué está llena tu mente? Que no permite que la palabra de Dios se arraigue en tu corazón. Permanece en la palabra. Permanece en la palabra de Dios y serás verdaderamente su discípulo. Y yo con esto finalizo. Miren, estamos muy llenos de entretenimientos, yo lo sé. Satanás a la iglesia, si no puede tentarla, la va a entretener. La va a tener dormidita, porque dormidita se ve más bonita. No transforma a nadie, ni se transforma la iglesia, ni transforma a la gente. ¿Informa cada domingo? Sí. ¿Predica cada domingo? Bien. Pero solamente somos carta que informamos. La gente puede ver porque nosotros decimos somos cristianos, yo voy a la iglesia, pero no hay algo, no hay un fruto en nosotros que nos haga ver que somos hijos de Dios. Así que mi invitación hoy es que usted mire, si usted quiere transformar la gente, si usted quiere transformar su familia, si quiere transformar al mundo, tenemos que decirle al Señor que el mundo pueda ver lo que Él está escribiendo en nosotros. Que el mundo pueda ver lo que Él está haciendo en nosotros. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y no solamente la oye, sino que la practica. Entonces, mire, a veces nosotros, y cada día nos vivimos llenando de nosotros mismos.
Cada día reflejamos menos la gloria de Dios porque vivo yo, mis intereses, mis sueños, todo. Y usted no va a lograr, ni usted ni yo vamos a lograr que el mundo sea transformado si primero nosotros no dejamos de ser personas llenas de conocimiento y pasamos a la práctica, a lo útil, a lo efectivo y a lo real. Sea eficaz, mengue, no solo informe, sino que transforme y, como les digo, sea práctico. Practique lo que escuche. Practique lo que cada domingo aprende. La Biblia dice que así usted llegará el momento en que va a estar a la medida del varón perfecto. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Primero que nada, mire, quiero que oremos y le pidamos al Señor que si nuestras mismas oraciones, que si todo hasta ahora se ha tratado de nosotros, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo creo, que si muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, de dónde nos libró, que vuelva y nos haga acercarnos a Él de nuevo, que nos acerque a la cruz. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar, que luego quiero que